Vamos a iniciar. Recording in progress. No les digo, apenas hablo y comienzan a llegar. Bueno. A ver, entonces nos habíamos quedado en este problema, ¿verdad? Decía que un cascarón cilíndrico muy largo de radio interior. Yo creo que lo voy a iniciar todo otra vez para que no haya problema. Creo que es el mismo. A ver. Sí, acá está. Sí, este es. A ver, esta figura sí, creo que sí nos había quedado clara, ¿verdad? Pero vamos a revisar. Si no, a ver, lo vamos a comenzar desde aquí. El diferencial de volumen, ¿no? Sí, nada más que no quiero que quede eso, ahí todo normal. Entonces voy a rehacer gran parte de esto. Ok. Entonces lo que necesitaba era el campo eléctrico de el alambre, del cilindro. A ver, dice, un cascalón cilíndrico muy largo de radio interior R y radio exterior 2R tiene una densidad volumétrica de carga ρ igual a A sobre R cuadrado. Un alambre, aquí está el alambre, paralelo al cascarón se encuentra a una distancia 5R del eje del cascarón. Calcula el valor de la densidad lineal de carga del alambre lambda para que el campo eléctrico en el punto P sea cero. Ok. Entonces habíamos dicho que a la distancia hasta aquí este punto, que es donde queremos que sea cero, ¿verdad? Entonces, a esa distancia el campo eléctrico generado por este cilindro, pues compensa el campo eléctrico generado por el alambre, ¿no? El alambre conductor. Ok, a ver, déjenme ver qué es lo que habíamos hecho. No creo que ya no lo habíamos hecho. Vale, entonces, a ver, de aquí. Esta era la cuestión. Entonces, de aquí para acá es R, luego 2R más otra R. Entonces, la distancia desde este punto a eran 3R, ¿verdad? A ver si vamos bien. Sí, de aquí a acá son 2R. Sí, ¿verdad? Ajá. 2R, sí, cierto, más una R. Ok. Entonces son 3R. Y del alambre al punto P, ¿ese cuánto era? Era 2R. Un alambre paralelo al cascarón se encuentra a una distancia 5R del eje del cascarón. Sí, porque son 2R y 3R son 5R. Ok. Ahora sí. Entonces el punto P está aquí. Es el punto P, ¿verdad? Perfecto. Ahora sí ya estoy retomando bien esto. Entonces lo que necesito es que calcule el campo eléctrico del cascarón. Entonces esta es la integral sobre la superficie gaussiana, que es esta la superficie gaussiana de punto diferencial de A, en la carga total encerrada partida por epsilon 0. Ok. Quedamos con que el campo eléctrico era uniforme en toda la superficie gaussiana. Entonces solo me queda el campo eléctrico por el área de la superficie gaussiana y la carga total encerrada entre epsilon 0. Y entonces el área de la superficie gaussiana es 2pi, que es, 2pi por el radio y por L, ¿verdad? Que es esto que tenemos aquí. Ese es el área de la superficie gaussiana. Perfecto, entonces esto me da 6pi R
por L. A ver, entonces hasta aquí estamos bien, mis queridos amigos, hasta aquí. ¿Sí? Entonces, ahora sí, la carga total era la integral de ρ diferencial de B, y este es entonces A R cuadrada diferencial de B. Entonces la bronca era, bueno, ¿cuánto vale el diferencial de B? Entonces déjenme pasar esto para acá. Y ahora sí me traje una figurita bien hecha, miren, ahí está, bien hermosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diferencial de B? Bueno, yo les comentaba la vez pasada, miren, aquí tengo un cachito de cilindro, este es un cachito diferencial de cilindro, todo este volumen, esto que estoy remarcando, es mi volumen diferencial. Ahí está todo eso. Y eso, pues prácticamente es un cubo, ¿verdad? Un cubito, dado que se trata de cantidades diferenciales. Así que entonces, este es área de la base por la altura. Entonces, ¿cuál es el área de la base? Área de la base. Sí, es la longitud de esta línea, esta que está aquí, que es R, perdón, por diferencial de phi, ¿sí? Entonces, a partir del eje X tomo el ángulo phi que me localiza la posición de esta línea, que me da la posición de este lado. Y a partir de ahí, ¿verdad? Me muevo al otro extremo, aquí, en un diferencial de phi. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es R por diferencial de phi. ¿Sí? Esa es la longitud. Y luego, por diferencial de R, ¿sí? Que sería esto. Entonces, por diferencial de R. Ese es el área de la base. Ajá. Y luego la altura, eso me da un diferencial de Z. Aquí está. Este, que es este de aquí. Entonces, por diferencial de Z. ¿De acuerdo? Ese es el elemento diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Ahora, si yo completo lo que yo quería hacer la clase pasada, para tener este cascarón diferencial del cilindro, ¿verdad? Entonces yo quiero calcular esto, tendría que considerar que entonces el diferencial de volumen es área de la base por diferencial de Z, es decir, diferencial de volumen es R diferencial de phi, diferencial de R y diferencial de Z. Entonces, esta cosa de aquí, que es la que ustedes se van a aprender de memoria para no andar haciendo todo este rollo, ¿cuánto me va a dar? Entonces, vamos a llamarle este diferencial de B' porque es este cachito nada más, y la costra diferencial, vamos a decir, esta costra diferencial, ok, entonces esa va a ser diferencial de B, que va a ser, si le doy la vuelta a diferencial de phi, todos los 360 grados, entonces al integrar sobre diferencial de phi, pues me queda 2pi, ¿de acuerdo? Luego, por R, diferencial de R, porque pongo desde diferencial de R, y al integrar de Z, integraré desde 0 hasta la altura del cilindro, que es L, ¿sí? Entonces es el diferencial, la costra diferencial, el volumen de esta costra diferencial. Entonces el diferencial de B, es entonces 2pi por L por R diferencial de R. Ese es el área de la costra diferencial. A ver, díganme ustedes si es claro eso. O sabrá Dios. Vamos a analizarlo de esta forma, miren. Y ese tiene más sentido. ¿Qué sería 2pi por R? ¿Qué sería?
a la distancia R, que es aquí, desde aquí hasta aquí, ese es R. Entonces, 2pi por R lo que me da es la longitud, a ver, otro color, la longitud, exactamente el perímetro de este círculo. ¿Está bien? Ok. Ahora, si yo multiplico por diferencial de R, ¿sí? Es decir, por el espesor diferencial de R, entonces lo que me está dando es este diferencial de área, el diferencial del área de la costra. Entonces, cuando yo lo multiplico por L, ¿sí? Entonces, 2pi R por L, entonces lo que me va a dar es el volumen de este cacho, miren, de toda esa costra, ¿sí? Entonces, acá está. Entonces, me da el volumen de esa costra cuando multiplicamos por L, ¿no? Entonces, ya no me le pongo diferencial de L. Pues por eso, este es el elemento diferencial de volumen, pero ya de toda la costra, ¿sí? Este es lo que se tiene que aprender. Ok, entonces, ahora sí. A ver, ¿dónde me regreso? Entonces eso sería de toda la figura total del volumen, profe. No, porque no, ¿dónde es donde hay carnita? Lo de afuera del círculo. Aquí, mira. Ok, Esto es vacío, ¿verdad? sí. Ese es vacío. Ok, entonces, ahora sí. ¿Cuál es la carga total? Esta, la carga total es pues ahora sí ya puedo quitarme todo lo demás, que me había quedado re feo. Bueno, entonces la carga total encerrada sería la integral de rho, y rho era A, aquí está, A sobre R cuadrada. Entonces esto es A sobre R cuadrado. Y luego por diferencial de B, y quedamos que el diferencial de B era, aquí está, 2pi RL diferencial de R, ¿sí? Entonces, 2pi R por L diferencial de R. Ahora, vean ustedes que esta integral depende de esto. Entonces, donde hay carnita en el cilindro es de aquí a acá. Es decir, va de aquí a este punto, que es el área interior, el radio interior del cilindro. Es un cascarón cilindro muy largo de radio interior R. Así que entonces, esta integral va de R y ¿dónde termina? Radio exterior en 2R, exactamente. Entonces, a 2R. Esa es entonces la carga total. Entonces, lo que nos queda es 2pi por A, que son las constantes, la integral, aquí una R, de aquí se cancela con esta R de acá, y entonces lo que nos queda es diferencial de R sobre R, a ver si no me comí ninguna constante, 2pi por A la L, me faltó la L, ahí está, L. ¿Estamos de acuerdo, mis queridos amigos? Entonces, R a 2R. Y esa integral pues me da el logaritmo natural, ¿no? Entonces la carga total sería 2pi por A por L y el logaritmo natural de 2R entre R. Pues aquí podemos cancelar las R's y lo que me queda es 2pi por A por L y por el logaritmo natural de 2. Cuates llegando apenas.
Entonces, esta es la carga total encerrada. Entonces, ¿quién va a ser el campo eléctrico? El cilindro. Entonces, el campo eléctrico del cilindro va a ser la carga total encerrada, que es la que acabamos de calcular. Entonces, es 2pi por A por L, logaritmo natural de 2, la carga total encerrada, entre epsilon 0 y el área de la superficie gaussiana. Entonces, epsilon 0, área de la superficie gaussiana. ¿Sí? 2pi, esta A es la constante, esta constante que aparece acá. ¿Y cuál era el área de la superficie gaussiana? Si ya lo habíamos calculado, a ver, déjenme ver dónde estaba. Aquí está, miren. Es 2πr por L, ¿no? Sí, mis queridos amigos. Aquí está. ¿Sí? Entonces es 2pi. Y ahora, el radio de esta superficie gaussiana es 3r. Así que entonces el área de la superficie gaussiana es 6πr por L. Vale, entonces... Ok. Entonces 2pi A por L, logaritmo natural de 2, epsilon 0, y 6pi se me está perdiendo. Déjame guardar acá. Entonces serán 6pi RL. Entonces por 6pi R y L. ¿De acuerdo, mis queridísimos amigos? Sale, entonces a ver qué se nos cancela aquí. Se nos cancela el pi, se nos cancela L, y podemos simplificar, ¿no? Pues el área del cilindro va a ser igual a... El 2 se cancela, se simplifica con este 6, pues nada más me queda la constante A por el logaritmo natural de 2 entre 3 epsilon 0 R. Esa R no se me canceló. Ahí está, ¿sí? Ese es entonces el campo eléctrico del cilindro. Ahora, ¿cuál es el campo eléctrico del alambre? ¿Cómo calculo el campo eléctrico de este alambre? ¿Sí? Habíamos visto que para un alambre muy largo, el campo eléctrico del alambre era lambda entre 2pi epsilon 0 y por R, ¿de acuerdo? Y en este caso, R, para el alambre, la distancia al punto P, pues es 2R. ¿De acuerdo, mis estimados amigos? Entonces, en el punto P, el campo eléctrico de la línea de carga, pues es lambda sobre 2pi epsilon 0 y 2R. Así que esto nos queda lambda entre 2 por 2, 4, 2 por 2, 4pi epsilon 0, R. Ese es el campo eléctrico de la línea de carga. Ok, entonces L es lambda 4pi epsilon 0, R. Bien. Entonces, campo eléctrico de la línea, entonces igual a lambda 4pi epsilon 0 R. Lambda sobre 4pi epsilon 0 y R. Ok. Así que entonces ahora estas dos deben de ser iguales. El campo eléctrico del cilindro
y el campo eléctrico de la línea. Entonces, igualando, vamos a llamarle a esta 1 y a esta 2. Entonces, igualando 1 y 2, lo voy a hacer en otra página. Ya dupliqué diapositiva. No les digo, híjole, apenas llegó Astrid. Profe, ¿EL qué era? Espérame tantito, déjeme ahorita le digo. Sí. EL es el campo eléctrico de la línea de carga, de la del alambre, pues. Ok. Pues, Sí, eso ya lo habíamos calculado vectorialmente, pero ahorita lo vamos a hacer con ley de Gauss, para que vean que sale lo mismo. Ahora sí, entonces, igualando, uno y 2, porque los campos eléctricos deben ser iguales en el punto P. Entonces me queda A, logaritmo natural de 2 entre 3 epsilon 0 R. Esto es entonces igual a lambda sobre 4pi epsilon 0 R. ¿De acuerdo? Entonces estas se cancelan y me queda entonces que lambda va a ser igual a 4pi epsilon, no, la epsilon 0 también se cancela, entonces esa ya no. Entonces nos queda que es 4pi por A, logaritmo natural de 2 entre, a ver, 4pi A entre 3. Los epsilon 0 se cancelaron, ¿no? A ver, chéquenlo, a ver si no me comí nada. está Sí, bien. está bien, profe. Sí. Ok. Aquí está. 4pi A, logaritmo natural de 2 sobre 3. Ok, entonces déjenme eliminar las diapositivas que no voy a necesitar para que no se quede basura. Bien. Bien. Esta ya quedó. No me la vamos a poner. Esta va aquí. Listo. E igualamos. Esto sería lo último que hicimos. Eliminamos y esta también la eliminamos. Perfecto. Bueno, les decía yo, ¿cómo calculamos el campo eléctrico de la línea de carga? Lo hicimos cuando tratamos el campo eléctrico en forma vectorial, pero ahorita lo vamos a hacer con la ley de Gauss para que no quede duda acerca de esto. Ok. Entonces, usando ley de Gauss, ley de Gauss. Calcular EL para una línea de carga muy larga o infinita con densidad de carga
lambda, que sería su densidad lineal, ¿verdad? Y a una distancia R de ella. Muy bien, entonces tenemos la línea de carga muy larga de densidad lineal de carga lambda y queremos calcular el campo eléctrico a una distancia R. Entonces lo que hacemos es envolvemos a esta línea de carga por una superficie gaussiana que es un cilindro. Esta distribución de campo eléctrico tiene simetría cilíndrica, por eso la envolvemos con un cilindro. Entonces es una línea de carga. ¿Cuál sería la forma de las líneas de campo eléctrico que emanan de esa línea de carga? Bueno, pues por simetría, que eso era lo que decíamos, el campo eléctrico se puede calcular con la ley de Gauss cuando hay una gran simetría. Entonces las líneas de campo saldrían así, de manera radial de nuestra línea de carga. Si no tiene mucha simetría, entonces no podemos decir nada acerca de cómo van las líneas de campo. Entonces, sobre la superficie gaussiana, siempre el campo eléctrico, ¿verdad?, tiene magnitud constante y sale perpendicular a la superficie. A ver, ¿es eso claro, mis queridos amigos? O sea que aquí, como estoy en un plano, pues no puedo hacer un dibujo en 3 dimensiones. Ya ven que el dibujo no es lo mío. Entonces, este es un cachito diferencial de área sobre la superficie cilíndrica. Entonces, tengo mi diferencial de área, el vector diferencial de área, y el campo eléctrico, pues va así. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, el cilindro tiene longitud L, ahí está. Y entonces aplico la ley de Gauss y me queda que la carga total encerrada, que es la carga que está aquí, es la carga que encierra la superficie gaussiana, ahí está, es la carga que me interesa. Y en las tapas del cilindro, aquí y acá, ahí no hay flujo eléctrico. ¿Por qué razón? Pues porque en los elementos diferenciales de área van así y así, mientras que el campo eléctrico sería perpendicular a esos diferenciales de área. ¿Es claro eso, mis queridos amigos? Así que entonces, la carga total encerrada partida por epsilon 0 sería igual a la integral sobre mi superficie gaussiana. Esta es mi superficie gaussiana, ese cilindro, de E punto de la línea punto diferencial de área. Entonces, sobre la superficie gaussiana, el campo eléctrico es constante. Entonces, me queda E sobre la superficie gaussiana de E, L, diferencial de área, entonces por el coseno de 0. Entonces, tengo que la carga total encerrada entre epsilon 0 es igual a EL por la integral de los diferenciales de área sobre la superficie gaussiana. Y entonces, la carga total encerrada partida por epsilon 0 es igual al campo eléctrico L. ¿Y cuál es el área de la superficie Gauss? La integral de los diferenciales de área sobre la superficie gaussiana. Pues es el área de la superficie gaussiana. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un cilindro de radio R, que es la distancia a la cual me están pidiendo calcular el campo eléctrico, entonces, si le meto corte al cilindro aquí y lo extendemos, pues lo que nos va a quedar es un rectángulo de altura L, ¿de acuerdo? Y la base es 2pi por el perímetro de esta circunferencia, de esta. Así que entonces el área de la superficie gaussiana
es igual a 2pi por R y por E. ¿De acuerdo? Así que entonces tengo que la carga total encerrada partida por epsilon 0 es igual al campo eléctrico de la línea y por el área de la superficie gaussiana, que es 2pi por R y por L. ¿De acuerdo? Así que entonces el campo eléctrico me queda que es la carga total encerrada entre 2pi epsilon 0 R y por L. Pero ¿qué cosa es la carga total encerrada entre la longitud? Ah, pues es expresamente la densidad lineal de carga. ¿De acuerdo? Y ya quedó, sí, que es lo que habíamos puesto acá. Sí, lambda, hay aquí 4pi epsilon 0 R, bueno, R es la A, es que me quedó un 4 por el valor del radio, que era 2R, ¿sí? ¿Es claro, mis queridos amigos? Sí. A ver, déjenme ver dónde ando. Ah, estábamos aquí. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y es, y para cualquier cilindro, aunque no sea hueco. Sí, porque cuando tú dices hueco, entonces la carga total encerrada la calculas viendo cuál es el radio interior del cilindro y el radio exterior. Si fuera un cilindro no hueco, si integrarías, ¿verdad? Desde 0 hasta R. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí les quedó claro esto que les dije? Que acá me había dado 4. Este es en general, ¿de acuerdo? Ahora, aquí me salió un 4. ¿Por qué? A ver si entendieron, díganme por qué me salió ese 4. Ah, pues porque la distancia que hay de la línea de carga al punto P, ¿cuánto es? 2R. Entonces, cuando yo calculo el campo eléctrico en el punto P debido a la línea de carga, pues entonces tomo una superficie gaussiana. Pero ahora, ¿cuál es el radio de mi superficie gaussiana? 2R. ¿Sí lo ven, jóvenes? Sí, profe. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Cuando yo sustituyo aquí R por 2R, me sale lambda sobre 4pi epsilon 0, que es lo que decía yo, es esto. ¿Sí, jóvenes? Sí. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a agregar aquí una. Y le voy a traer otro problema. A ver. Un segundito en lo que... Profe, ¿Qué pasó? ¿le puede regresar tantito a la diapositiva anterior, por favor? Sí, dame chance de copiar el problema, ¿no? Sí, profe, gracias. A ver, entonces, a esta, ¿verdad? ¿Esa Sí. o a esta? ¿La 20 o la 21? 21. Ok, sale. Listo, gracias, profe. Sí. Bueno, con eso ya terminamos y nos vamos a potencial eléctrico. A ver, este también es de cascarones cilíndricos. Bueno, entonces, fíjense, dice, un cascarón cilíndrico dieléctrico muy largo, que es este de aquí,
de radio interior R y radio exterior 2R. Tiene una densidad de carga volumétrica no uniforme dada por ρ igual a ρ0 entre R, donde ρ0 es una constante y R es la distancia medida desde el eje del cascarón. ¿De acuerdo? Una superficie cilíndrica conductora, esta superficie cilíndrica, ¿sí? Aquí está, conductora de radio 3R, ahí está, 3R, también muy larga, rodea el cascarón y es coaxial con él. ¿Cuál debe ser el valor de la densidad superficial de carga sigma de la superficie conductora para que el campo eléctrico fuera de la superficie cilíndrica, R mayor que 3R, es decir, por acá juidita, se hace de que no haya campo eléctrico en el exterior? ¿Y se entiende, mis estimados amigos? Pero ahora sí ya debe quedar más claro, ¿no? Esto de los mugrosos cilindros. Vamos a hacerla más grande. Ahí está. Vientos huracanados del sureste. ¿Cuál va a ser el campo eléctrico generado por este cascarón cilíndrico? Pues tenemos que repetir lo que hicimos antes, ¿verdad? Para ver cuál es el campo eléctrico fuera, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Sí, vamos a hacerlo completo. Entonces, queremos que el campo eléctrico para R mayor a 3R sea 0. Es decir, en todos esos puntos verdes de la superficie verde. Déjenme hacerla más, tratar de hacerla que me salga mejor. Ahí está. Entonces, ahora tengo mi superficie gaussiana que está a una distancia R, ¿no?, del centro de aquí. ¿Sí? Ahí quiero, en esa superficie gaussiana, sobre todos los puntos R mayores a 3R, ¿qué es lo que quiero? Que aquí el campo eléctrico sea 0. Bueno, ok. Por la forma que tiene la densidad volumétrica de carga, la carga metida en el cascarón cilíndrico, pues tiene signo positivo. ¿Estaremos de acuerdo, mis estimadísimos amigos? Esto tiene signo positivo. Por lo tanto, el cascarón esférico conductor, ¿qué carga debe de tener? ¿Qué signo de carga debe de tener? Pues esta debe de tener signo negativo, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Ay, perdón, aquí. Sí, para que el campo eléctrico en el exterior sea 0. ¿Sí estamos de acuerdo los demás? Sí, profe. Jonazos. Ok. ¿Cuál es el campo eléctrico producido por el cilindro? Es campo eléctrico producido por el cilindro. Ese ya no lo sabemos. ¿Cómo lo calculamos? A ver, regresemos aquí. ¿Qué sería? A ver, más acá. La del cilindro. Acá está bien. El campo eléctrico sería el campo eléctrico por área de la superficie gaussiana, es igual a la carga total encerrada entre epsilon 0, ¿no? Pero a ver, lo voy a repetir. Entonces, ay, Dios mío, voy a tener que hacer el dibujo un poco más chirris, pero bueno. Pues acá adentro, aquí dintrito, o dijo Tizoc, está el cilindro. Ahí está. Y la superficie gaussiana es esta, la superficie verde. ¿Sí? Esa es mi superficie gaussiana. Y el cascarón conductor
cilíndrico está antes, está por acá. ¿No? Entonces, el naranja es el cascarón, superficie conductora cilíndrica, superficie conductora cilíndrica. La verde es la superficie gaussiana que voy a utilizar, superficie gaussiana. Y el otro pues, es el cascarón, ¿verdad? Este es el cascarón. ¿Sí lo identifican con esto que está aquí, aquí y aquí? Buenazos. Jóvenes. Sí, profe. Ok. Entonces, sobre la superficie gaussiana, aquí, ¿cuánto vale el campo eléctrico del cascarón? Y esto es en R mayor que R, mayor que 3R, perdón. Entonces, campo eléctrico de cascarón dieléctrico. Ok, entonces, la integral sobre mi superficie gaussiana, que es la superficie verde, de E del cascarón, punto diferencial de área, es la carga total encerrada partida por epsilon c. Ok, todo lo que dijimos, ¿verdad? El campo eléctrico de este amiguito va hacia afuera. Ay, porque tengo que encimar las cosas. Eso se le nota. Y con amarillo, aquí se ve mejor. Entonces, ahí va el campo eléctrico producido por el cascarón esférico. Ahora sí, entonces dibujo un diferencial de área en la superficie gaussiana, aquí un cachito, y este elemento de área pues, va paralelo, ¿verdad?, al campo eléctrico, diferencial de área. Acuérdense que es un cilindro. Entonces son paralelos, entonces vamos a tener que la integral de E del cilindro, diferencial de área, coseno de 0, sobre la superficie gaussiana, esto es igual a la carga total encerrada partida por epsilon 0. Entonces el coseno de 0 es 1, me queda que el campo eléctrico del cilindro pues es igual, perdón, por el área, entonces por los diferenciales de área, entonces es el área de la superficie gaussiana, integro los diferenciales de área sobre la superficie gaussiana, esto es igual a la carga total encerrada entre epsilon 0. Entonces, el campo eléctrico del cilindro, pues es entonces igual a la carga total encerrada, epsilon 0, área de la superficie gaussiana, que es lo que obtuvimos en el problema anterior, ¿se acuerdan? Entonces, nos da mucho gusto que vayamos encontrando los mismos resultados, porque eso quiere decir que está bien. Ahora, ¿cuál es el área de la superficie gaussiana? Entonces, ¿otra vez? la superficie gaussiana es esta verde, ¿de acuerdo? Entonces, si le metemos cuchillo, acuérdense que ahora el radio de la superficie gaussiana es R, ¿verdad? Entonces es R, donde la condición es que R es mayor que 3R, estamos fuera, ¿no? Entonces, el área de la superficie gaussiana es 2pi por R, ¿no? Y por L, ¿qué cosa es L? La altura del cilindro, o sea, a usar otro color. Entonces, L.
No la da. Bueno, pues ni modo, ¿no? Entonces 2pi por R y por L. ¿Sí está bien, mis queridos amigos? Así que entonces el campo eléctrico del cilindro es igual a la carga total encerrada entre 2pi R por L y por epsilon C. ¿Vamos bien hasta ahí, mis queridos amigos? Ahora, ¿cuál es la carga total encerrada por la superficie gaussiana? ¿Cuál sería? Mis estimadísimos. ¿Me ¿Cuál podría sería? repetir la pregunta, por fin? Sí, estamos con el campo eléctrico del cilindro, ¿verdad? Mm, ¿Cuál es la carga total encerrada en el cilindro por el cascarón cilíndrico? Pues ya lo habíamos hecho, ¿no? Por el cilindro. Ajá. La carga total de la que está aquí con la que está aquí, esa debe ser cero. Eso estamos de acuerdo. ¿Pero qué estamos calculando? el, ay, el campo eléctrico Del cilindro. del cilindro. Ya luego vemos qué tranza con el otro, ¿no? Ajá. O lo podemos hacer como tú dices, ¿verdad? La carga total encerrada es cero, pero entonces ya no sería el campo eléctrico del cilindro, ¿sí? A ver, ¿sí entienden lo que digo, mis queridos amigos? Sí, que ahorita vayamos primero por el cilindro, ¿no? Nada más, y luego vemos qué onda con el otro cascarón, ¿no? Ujú. ¿Vale? Dale. Bambi. Entonces, la carga total sería igual a la integral, y ahora sí vamos a la densidad, mira, ρ0 entre R, perdón, diferencial de B. Ay, que a todas margaritas, ¿no? Sí. Perfecto. ¿De O sea, dónde a como dónde hay hasta el otro, carga? ¿no? Ahí está. ¿De dónde a dónde hay carga? De R2R. De R a 2R, exactamente, porque estamos hablando del cascarón cilíndricos, ¿verdad? Entonces este va de R a 2R. ¿Sí? Y ahora ponemos el diferencial de volumen. ¿Cuál era el diferencial de volumen para un cilindro? ¿Do you remember? Por acá lo teníamos, a ver si ya lo tengo. Era 2pi R LDR. Exacto, 2pi R L de R. Entonces, 2pi, entonces es de R a 2R de ρ0 sobre R. Y entonces, ¿cuál me dijiste que era de B, mi querida amiga? A ver, vuélvemelo a decir. Es 2pi Ajá, R LDR. L de R. Entonces, ahora, ¿qué les pasa a las R's? Déjenme ponerla bien porque eso parece una paloma. Se convierte en la unidad. Se cancelan, ¿verdad? ¿Sí está bien? Entonces las cancelamos. ¿Cuál? Entonces el elemento diferencial de volumen sería la integral de R a 2R de 2pi por ρ0 L de R. O de R. Así que entonces, ¿y por qué le pongo dB? Me lleva el demonio. Es la carga total encerrada. Entonces, QT. Ya me equivoqué en el apunte, profe. Ok, entonces nos queda que QT, déjenme borrar esta también para hacer espacio. Perfecto, entonces QT va a ser igual a 2pi
por ρ0 por L, y la integral de diferencial de R es R. Entonces tengo que evaluar entre 2R, entre 2R y R. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Así que entonces esto sería 2pi ρ0 L R. Esa es la carga total encerrada. A ver si están ustedes de acuerdo. A ver, chéquenlo y me dicen. Sí, profe, está bien. ¿Sí? Dale. Ahora vamos a ver qué pasa con la superficie conductora cilíndrica. Ok, vean ustedes qué va a pasar. Tengo una superficie conductora. ¿Hacia dónde se va a ir la carga? ¿Hacia la superficie interior o a la exterior? Conste que es una superficie. Como se ve atraída esa carga en exceso, ¿verdad? Por la carga positiva, toda se va a la superficie interior. ¿Sí me doy a entender? Jovenazos. De todas maneras, la carga encerrada aquí, ¿verdad? En esto, pues es negativa. Entonces ahora vamos para la superficie conductora cilíndrica. Pues ahora, campo eléctrico para superficie conductora cilíndrica. Ok, entonces, la superficie conductora está aquí. Y la superficie gaussiana está acá. Según lo que nos dicen, la superficie conductora está o tiene un radio 3R, ¿verdad? Entonces, la superficie conductora tiene radio 3R. Y la superficie gaussiana está a una distancia R, donde R es mayor a 3R. ¿Vale, mis estimadísimos amigos? Bien, y si lo vemos de lado, entonces esto está así. Oh. Ahí está mi superficie gaussiana. ¿Sí? Y luego la superficie conductora está aquí. ¡Qué horror! Ahí está. La altura es L. No nos dice cuánto es, pero pues es L, ¿de acuerdo? Y los radios son 3R. Y el otro, pues es R. ¿Sí estamos bien? ¿Hasta aquí, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. Ok, entonces para el campo eléctrico, para la superficie conductora. De superficie conductora. Entonces, la integral sobre mi superficie gaussiana de E superficie conductora punto diferencial de área es igual a la carga total encerrada entre epsilon c. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez verá por todo el argumento de simetría, las líneas de campo de mi superficie conductora, esta
no, van al revés, porque la carga, ¿qué signo tiene? La de la superficie conductora. Es negativa. Exactamente. Entonces van así, ¿verdad? Ahora hacia adentro. Y van. Así van, ¿de acuerdo? Y los elementos diferenciales de área van hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces, corto un cachito y los diferenciales de área van así, de A. Así que entonces vamos a tener que, sobre la superficie conductora, la integral de E, superficie conductora, por diferencial de A y por el coseno de 180 graditos. ¿Está bien, mis queridos amigos? Esto es igual a la carga total encerrada entre epsilon c. Entonces me queda que menos E de la superficie conductora, porque es constante, el mismo para todos los puntos de la superficie gaussiana. El área, cuando integramos los diferenciales de área, el área de la superficie gaussiana, esto es igual a la carga total encerrada entre epsilon c. Entonces tengo que el campo eléctrico de la superficie conductora es igual a menos la carga total encerrada entre el área de la superficie gaussiana por epsilon c. Ahora, ¿qué signo tiene la carga total, mis queridos amigos? ¿Qué fue lo que dijimos? Negativa. Y con este signo menos me va a dar más para que esto, que es el tamaño del campo eléctrico de la superficie conductora, me dé positivo, porque siempre los tamaños de los vectores son positivos. ¿Está bien, mis queridos amigos? Sí, profe. Ok, ahora, ¿cuánto vale la carga total encerrada? ¿Cómo la calculamos? Vamos a ver qué datos nos dan para la superficie conductora. Pues lo que quieren es precisamente sigma, ¿verdad? Dice, ¿cuál debe ser la densidad superficial de carga sigma? ¿Sí? Ok, entonces en términos de eso, ¿cuánto sería la carga total encerrada por la superficie gaussiana? Pues es la densidad superficial de carga. Conste que estamos hablando de esto, de la superficie cilíndrica conductora, ¿verdad? Tu densidad lineal multiplicada por tu área. ¿Sí? Es el área de la superficie conductora, no de la superficie gaussiana, superficie conductora. Entonces, esta es mi superficie conductora. ¿Qué radio tiene la superficie conductora? R. No, No, esa no es la era. superficie. 3R. ¿Sí? A ver, vamos otra vez ahí. Miren, desde aquí hasta acá, ¿sí? La superficie conductora es de radio 3R, que es más, dice, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Entonces dice, y R la distancia media desde el eje, una superficie cilíndrica conductora de radio 3R. Radio es 3R. Entonces, el área de la superficie conductora es 2pi por el radio, que son 3R, y por L. ¿Qué es claro por qué? Le metemos cuchillo aquí, miren. Ay, no es posible a esta hora llegando. Le metemos cuchillo aquí en la superficie conductora. Hernán Zapata Claudia, Dios mío. Y entonces lo abrimos, ¿y cuánto vale el perímetro de esta circunferencia? Si el radio es 3R, pues es 2pi por R, 2pi por el radio. Y luego la altura es L. ¿Sí? Entonces al meterle cuchillo nos da un rectángulo donde la base es 2pi por 3R y la altura es L. ¿Estamos de acuerdo, mis estimados amigos? Porque entonces la carga total, pues es entonces sigma
por esta área, que serían 6pi, 3 por 2, 6pi RL. Así que entonces el área, el campo eléctrico de la superficie conductora es menos la carga total encerrada, que es sigma por 6pi RL. Está, sí, ahí está, entre el área de la superficie gaussiana, epsilon 0. Ahora, ¿cuál es el área de la superficie gaussiana? De esta. Ahora le metemos cuchillo a la superficie gaussiana y el área de la superficie gaussiana es entonces igual. Entonces, el perímetro de la base ahora sería este rectángulo, pero para la superficie gaussiana sería 2pi por R, porque R minúscula es el radio de la base de la superficie gaussiana. ¿Es eso claro, mis queridos amigos? Sí, Sí. ahora sí. Y luego por la altura, ¿verdad? Que también es L. Así que entonces, si uno sustituye, tenemos que el campo eléctrico generado por la superficie conductora, pues es igual a menos sigma por 6pi por R y por L, ¿de acuerdo? Así que entonces, el área de la superficie gaussiana, quedamos con que era 2pi por R y por L. Entonces las L's se cancelan, ¿no? Entonces me queda el campo eléctrico de la superficie conductora, pues es entonces igual. Aquí se simplifica y me queda menos, los pi se cancelan, menos 3 sigma R, y el 2 ya se canceló, R, y la L también ya se canceló. A ver si estamos de acuerdo, mis queridos amigos. No voy a cambiar de color a esta. Profe, ahí no falta el epsilon 0. Y el epsilon 0, sí. Ahorita lo ponemos, nada más este y este. Y faltó el epsilon 0. Epsilon 0, sí, epsilon 0. Ahora sí, dígame si estamos bien, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí, mis queridos amigos? Ok. Sigma es negativa, ¿verdad? Con este signo menos me da más, y así debe ser el tamaño del campo eléctrico. Entonces ahora, para que el campo eléctrico sobre todos los puntos de la superficie gaussiana sea cero, entonces este campo eléctrico y el campo eléctrico del cascarón, ¿cómo deben de ser? Pues deben de ser iguales. ¿Estamos de acuerdo, mis queridos amigos? Sí. Entonces, este y este deben de ser iguales. Entonces vamos a igualarlos. Entonces, igualando, campos eléctricos entonces nos va a dar. Entonces vámonos primero a este, ¿no? Entonces este nos dio, sí es esta, ¿verdad? Sí fue esa. 2pi. Sí, la carga total. Sí, ya fue la carga. Ah, pero no hemos puesto la carga total. Entonces, ¿dónde lo pusimos? El campo No, no eléctrico. lo pusimos, profe. ¿No lo hemos puesto? No. Dios nos tome confesados. Entonces, nada más calculé la carga. O sea, la calculamos, pero después ya no la... Ya no la sustituimos. Ya no las, cierto. Bendito sea el santísimo sacramento del altar. Bueno, entonces, este campo eléctrico de la superficie conductora, del cascarón, perdón, es
la carga total encerrada, que es esta, 2pi por ρ0, L y R. Y la dividimos entre 2pi por R, L, epsilon 0. ¿Sí está bien? Entonces aquí se cancelan los 2pis. Entonces nada más me queda, se cancelan las L's. Entonces lo único que me queda es que esto es igual a ρ0 por R Sobre epsilon 0. sobre epsilon 0. Ese está sencillito, ¿no? Porque luego no me acuerdo. Entonces es ρ0R epsilon 0. Entonces ρ0R entre epsilon 0, y esto debe de ser igual a la que tenemos acá, que era menos 3 sigma R, menos 3 sigma R, R entre R epsilon 0. Profe, en el primer campo que puso, falta una R en el denominador. A ver, déjame ver dónde ¿en cuál? ¿En este? No, en el otro. En el campo eléctrico del cascarón, donde no es igual Sí. Sí, me falta una R en el denominador, ¿verdad? En el S. S, que sería entonces esto. ¿De acuerdo? Sí. Buenazos. Ahora sí, ¿verdad? Entonces se cancelan las R's, se cancela epsilon 0 y se cancela esta de aquí. Entonces tengo sigma, ¿verdad? Entonces nada más me queda que ρ0 es igual a menos 3 sigma. Y por lo tanto sigma pues, es igual a menos ρ0 sobre 3. Y listo. Y ya estufas. Y creo que sí es lo que nos da como resultado, ¿verdad? Sí. Y está. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Todo más fácil. Lo que pasa es que el primero siempre se hace más difícil porque era la primera que hacíamos con configuraciones cilíndricas. Ya aquí fue seguir los pasos que hicimos antes, ¿no? Bueno, eso sí. Y por eso ya fue más sencillo. Muy bien. Pues ahora sí vamos a iniciar con el siguiente tema, mis queridos amigos, que es potencial eléctrico. ¿Sí? Y primero, pues la energía, lo que se conoce como la energía potencial eléctrica. Bueno, ¿se acuerdan ustedes a qué se le llamaban fuerzas conservativas? Pues vamos a insertar aquí una. Listo. Entonces vamos a comenzar con energía potencial eléctrica. Muy bien. ¿Cuándo se decía que un campo vectorial era conservativo? Y en particular, ¿cuándo una fuerza era conservativa? Eso es importante para este tema. Cuando no dependía de la trayectoria, Ok, pero ¿qué era lo que no dependía? la magnitud de la fuerza. La fuerza. La fuerza no, el trabajo. Ah, sí, cierto, sí, como la gravedad. Ándele. Cuando se dice que una fuerza es conservativa, cuando el trabajo, ¿verdad?, realizado por esta fuerza, no, para llevar un objeto desde una posición inicial A hasta una posición final B, no depende de la trayectoria seguida. Por todas las trayectorias es lo mismo, es el mismo trabajo. Les pregunto a todos los demás, ¿se acuerdan?
No Sí, muy profe. Se podría decir que es constante. ¿Es constante? No, no siempre es constante. No, no, no. Sí. Por ejemplo, la fuerza eléctrica entre dos cargas es una fuerza conservativa. ¿Sí? El trabajo realizado por esta fuerza eléctrica para llevar un objeto desde una posición inicial A hasta una posición final B no depende del camino seguido. ¿Sí? No nada más depende de quién es el punto final y quién es el punto inicial. Eso es cuando, ¿Es que, perdón? es cuando, o sea, por lo de la trayectoria, entonces es cíclico, ¿no? Es cuando el trabajo es nulo. Ah, esa es la otra definición de fuerza conservativa. Se dice que la fuerza es conservativa cuando el trabajo realizado por ella en una trayectoria cerrada es cero. Son tres definiciones, ¿verdad? Que son equivalentes. ¿Sí? A ver, ¿todos los demás van entendiendo de qué estamos hablando? Mis estimadísimos amigos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y cuál era la tercera definición? Jóvenes. Era algo de que la sumatoria de la energía potencial y la energía cinética durante la trayectoria son opuestas, bueno, como simétricas, que una va a ser positiva, No, ¿no? no. Esa es la que vamos a ocupar aquí en el curso, la que estamos por decir. A ver, piénsenle, recuérdenle. Nos falta una definición de lo que se entiende por fuerza conservativa y por campo vectorial conservativo. En particular, el campo eléctrico es un campo conservativo. Por eso les digo que es la más importante para nuestro curso. ¿No? ¿Nadie se acuerda? A ver, se dice que un campo vectorial, en particular una fuerza, se dice que un campo vectorial es conservativo cuando su rotacional es igual a cero. ¿Sí? ¿Lo habían escuchado antes? ¿Se acuerdan? ¿O no? No, de ese sí no, profe. No, profe. ¿No? Pero sí llevaron vectorial, ¿no? Pues sí. Ok, a ver, voy a escribir las tres definiciones, ¿sale? Entonces, vamos a poner aquí. Entonces, número 1. Se dice que una fuerza, no, que un campo vectorial, en general las fuerzas, que un campo vectorial es conservativo, conservativo, y ahora, es que aquí voy a tener que hablar del trabajo generalizado. Mejor si vamos a hablar de fuerzas. Ya después lo generalizo a campo vectorial, para que aquí no haya campo de fuerzas. Es conservativo si el trabajo realizado por el campo de fuerzas para llevar a un objeto desde una posición inicial A hasta una posición final, un final B, no depende del camino de la trayectoria. De una A y B.
A ver, esta definición sí la conocen todos, ¿verdad? Mis estimados. Eso sí, profe. Perfecto, excelente. Entonces vámonos a la otra. Entonces, 2. Se dice que un campo de fuerzas es conservativo si el trabajo realizado por este en una trayectoria cerrada es 0. Esta también no les causa problemas. ¿Estamos de acuerdo? Los demás compañeros, sí, esta definición no les causa problemas, ¿estamos de acuerdo? ¿Y la conocen? Sí, profe. Perfecto. Y 3. Se dice que un campo de fuerzas es conservativo si su rotacional es 0. La más cortita y es la más poderosa. Todos recuerdan qué es el rotacional de un campo vectorial y en particular el rotacional de un campo de fuerzas, mis estimados. Algo tenía que ver con eso. Bueno, a ver, vamos a repasar qué es eso del rotacional. Digo, y lo hago porque lo vamos a necesitar, ¿verdad? Demostrar que el campo de fuerzas eléctrico entre dos partículas cargadas, pues es un campo conservativo. A ver, si yo tengo un campo vectorial V en general, entonces tengo la componente X de este campo, dirección Y, más la componente Y de este campo, dirección J, más la componente de este campo, Z, dirección K. Entonces, el rotacional de V se calcula así. Entonces, I, J, K, luego aquí ponemos la parcial con respecto de X, aquí ponemos la parcial con respecto de Y, y aquí la parcial con respecto de Z. Y aquí ponemos las componentes cartesianas del campo vectorial, Bx, By y Bz. A ver, ¿eso ya les va apareciendo conocido? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Eso es perfecto. Entonces, esto es igual a I por... Entonces, quitamos columna y fila donde está I, y entonces nos queda la parcial de Bz con respecto de Y menos la parcial de By con respecto de Z. Entonces hay que recordar que aquí vamos alternados signos más, menos y más. Bien, entonces lo que sigue es menos J por. Ahora es este con este. La parcial de Bz con respecto de X. Menos, ahora es este con este. La parcial de Bx respecto de Z. Y más en la dirección K. Voy a borrar esto. Pues ya no. Ahí está. Entonces ahora quitamos fila y columna donde se encuentra K y ahora funcionan este con este, la parcial de By con respecto de X menos, ahora es
con la parcial de Bx respecto de Y. Ok, ya nos acordamos, ¿verdad? Mis estimados. Sí, Ok, Sí, ya. entonces si el campo vectorial es conservativo, este rotacional me debe de dar 0. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en el caso del campo de fuerzas, eso efectivamente así sucede. Este ejercicio lo vamos a hacer una sola vez y se acabó. O ¿Sí? sea, cuando hacemos toda esa suma, ¿va a ser igual a 0? A ver, otra vez, ¿cómo? Cuando hacemos toda esa suma de todo lo que Ah, sí, acabamos. todo eso nos debe de dar 0. Vale, gracias. ¿Sí? Sí, Ok, muchas gracias. sí. ¿Cómo calculo el campo de fuerzas generado por dos partículas cargadas? A ver, entonces, tengo la carga Q1, la carga Q2. Entonces, ¿cuál es la fuerza que siente 2 debido a la presencia de 1? Vamos a suponer que son positivas, ¿no? Entonces hay una fuerza de repulsión, ¿no? La fuerza que ejerce 1 sobre 2. Eso es la constante, el producto de las cargas Q1, Q2, entre el inverso del cuadrado de la distancia. Entonces vamos a suponer que la distancia de separación es R, y como vector de posición de 2 respecto de 1, pues es R con flechita. Entonces aquí me queda el tamaño de R, que es R cuadrado, y por UR, ¿se acuerdan? ¿Quién es UR, mis queridos amigos? El vector unitario. Y eso se escribe como el vector R entre su tamaño. ¿Estamos de acuerdo, mis estimados amigos? Sí, Así que entonces, la fuerza que siente 2, perdón, debido a la presencia de 1, es igual a K. Entonces aquí nos queda 1Q2. Aquí abajo me queda R cúbica. Y acá R vector. Entonces ustedes me dicen si vamos bien. ¿Sí, jóvenes? sí. Ok. Ahora, ¿quién es R? El vector de posición. Ah, pues este es X dirección Y más Y dirección J más Z dirección K. Así que entonces nos queda que F12 es igual a la constante por Q1, Q2, todo esto es constante, y ahora me va a quedar X dirección Y más Y dirección J más Z dirección K entre R cúbica, el tamaño de R elevado al cubo. Así que entonces tengo que el campo de fuerzas es entonces igual a la constante K, Q1, Q2, entonces aquí me va a quedar X entre R cúbica, dirección Y, más Y sobre R cúbica, dirección J, más Z sobre R cúbica, dirección K. Perfecto. Así que esto me va a dar la posibilidad de escribir las componentes cartesianas de mi campo de fuerzas. Entonces tengo que F12 es igual a K por Q1, Q2 por X entre R cúbica, dirección Y, más K por Q1 por Q2, Y entre R cúbica, dirección J, y más
K por Q1, Q2, Z entre R cúbica, dirección K. ¿De acuerdo? Y ahora ya tengo la dependencia, parte de la dependencia del campo de fuerzas en X, Y, Z para después calcular el rotacional. ¿Qué me hace falta poner en términos de X, Y, Z? ¿Qué me hace falta, mis estimados? Hace falta algo muy importante. El tamaño de R. ¿Quién es el tamaño de R? Pues es X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada raíz cuadrada. Es decir, esto a la 1 medio. ¿Cierto, mis estimados amigos? Sí. Ok, así que entonces, ¿cómo nos queda finalmente nuestro campo vectorial? Déjenme hacer más corto esto para que quede. Ok. Así que entonces me queda que F 1, 2 va a ser igual a K por Q1 por Q2 por X entre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Y este 1 medio se eleva al cubo, o sea que me queda a la 3 medios. ¿Sí estamos de acuerdo, mis estimados amigos? Y esto, dirección Y. Luego, más K por Q1 por Q2 por Y entre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios J. Y finalmente, más K por Q1 por Q2 por Z, dirección K, entre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. Ahí está. Ahora sí ya tenemos el campo de fuerzas en términos completamente de X, Y, Z. Ahora sí ya podemos calcular el rotacional. La primera vez que yo vi esto dije, la torre, pues esto es un montonal de álgebra. No, nada más es mucho para la primer derivada parcial. ¿Sí? La primera que calculamos, porque todas las demás son idénticas. Bien, ni necesitamos calcular, pero ahorita van ustedes a ver. Les digo, este ejercicio algebraico no lo vamos a volver a hacer, simplemente porque es la forma más sencilla de demostrar que el campo, perdón, que el campo de fuerzas generado por partículas cargadas es conservativo. Ah, no, tengo que duplicar. Ok, entonces ahora sí. Sale. Pues, ¿cómo nos va a quedar el rotacional de F12? Que podría ser también F21, no importa, ¿verdad? Lo estamos haciendo para la fuerza que siente uno debido a la presencia de otro. Ok, entonces esto nos va a dar, entonces, I, J, K, luego la parcial con respecto de X, la parcial con respecto de y la parcial con respecto de Z. Y ahora ponemos las componentes cartesianas, que sería K por Q1, Q2,
X entre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. Luego la siguiente, que es K por Q1 por Q2 por Y. Luego aquí entonces X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. Bien, entonces ya lo demás ya no me sirve. Y lo último, que es K por Q1 por Q2 por Z entre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. Vientos. Así que entonces, aquí me va a quedar igual, va a ser acá abajo, en la dirección y la parcial con respecto a Y de este amiguito, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer una cosa, mis queridos amigos. Vamos a sacar de aquí como factor común K, Q1, Q2, para que me quede todo solamente en términos de X, Y y Z. ¿Están ustedes de acuerdo que se puede hacer eso? Sí. Ok, pues para no volverlo a escribir, ¿verdad? Todo lo de afuera es lo que nos va a dar 0. Entonces esto es igual K, Q1, Q2. Ese ya lo desechamos. Nos vamos a dedicar al puro determinante en el que están las variables, ¿verdad? Parcial con respecto a X, y luego aquí X sobre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. Ok, luego J parcial con respecto de Y. Entonces aquí va Y X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. Luego K parcial con respecto a Z de Z X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. 3 medios para que se vea y listo. ¿Sí? Comencemos con las parciales. Entonces nos queda ahora en la dirección Y estas dos, ¿no? Y es un cociente, mis estimados amigos. ¿Estaremos de acuerdo que es un cociente? Es un cociente de funciones. Tengo a Z arriba y abajo X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. Entonces, ¿esto qué cosa es? Pues es el denominador. Pues el denominador que es X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. 3 medios. Por la derivada del numerador respecto a Y. Pero ¿cuál es la derivada de Z con respecto a Y? 0. 0. ¿Sí? Menos el numerador Z por la derivada del denominador respecto a Y. Bueno, eso me queda
3 medios por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios menos 1. ¿Cuánto es 3 medios menos 2 medios? 1 medio, ¿de acuerdo? Y luego por la derivada de lo que está adentro con respecto de y. ¿Cuál es la derivada de lo que está adentro con respecto de y? 2y. Ah, no. ¿Sí? 2y. Sí. Sí. Dime que se vea bien 3. 3 medios. Ahí está. Y entre el denominador al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el denominador al cuadrado? Pues es x cúbica, x cuadrada, más y cuadrada, más z cuadrada. A las 3 medios. Ajá, pero está elevado al cuadrado. Sería la 3. A la 3, sí. Es a la 3 medios elevada al cuadrado, pues nada más me queda la 3, ¿no? ¿Está bien? Luego, Sí. menos. Ahora vamos con ¿verdad? La parcial con respecto a z de eso que señalé, ¿no? Entonces, pues me va a quedar bien chido porque vean. Me va a quedar el denominador, que sigue siendo x cuadrada, más y cuadrada, más z cuadrada, a la 3 medios. Y luego, por la parcial con respecto a z, estamos con esta, ¿verdad? De y, la parcial con respecto a z de y, ¿cuánto me da? 0. 0. Menos, ¿sí? El numerador, que es z, ahora es z, ¿no es cierto? Es y. Porque estamos con de acá, ¿verdad? Es y, el numerador, por la derivada del denominador con respecto a c. Entonces esto es 3 medios, y por 3 medios, y por 3 medios de x cuadrada más y cuadrada. Vamos a borrar un cachito de de acá. Más z cuadrada a la 1 medio. Y por la derivada de lo que está adentro ahora respecto de z. ¿Cuánto me da? 2z. ¿Sí? Entre el denominador al cuadrado, que es x cuadrada, más y cuadrada, más z cuadrada, al cubo. ¿Está bien? Entonces, estas se cancelan. ¿De acuerdo? Mis estimadísimos amigos, aquí también el 2 se cancela, ¿no? Y 2. ¿Sí está bien? Sí, Bien. oiga, yo tengo Entonces, una duda. sí, dime. ¿El cero de dónde lo había sacado? ¿El qué, perdón? El cero. El 0. Lo que pasa es que cuando tú derivas, mira, fíjate, vamos a hacerlo aquí. Vamos a borrar esta para que se vea. Parcial con respecto a z de este amiguito. Ahí está. Vamos para que veas, ¿no? Entonces, con respecto a z de y. Entonces es el denominador, lo voy a poner con naranjita, ¿sí? El denominador, aquí está. Es acá está, ¿sí? Ay, de acá, perdón, no, de que me atarugo. Ahí está. Ajá. Por la derivada del numerador. ¿Quién es el numerador en este caso? ¿Y? Exactamente. La parcial de y con respecto a z, ¿cuánto te da eso?
0. 0. Pues por eso aquí truena esta de aquí. Y también truena por eso esta de acá. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Sale. Entonces, voy a seguirme con esta, porque todas las demás, como yo les decía, son idénticas. Sí, nada más quiero que vean en una. Digo, no vamos a estar perdiendo aquí el tiempo en todas las, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Fíjense, nos va a quedar menos Z, bueno, 3Z por Y, estamos con esta, 3Z por y por X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 1/2 entre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada al cubo menos, bueno, menos con menos me va a dar más. Porque este de aquí, este ya no lo escribo porque es 0. ¿Estaríamos de acuerdo, mis estimados amigos? Sí. Y entonces me da 3Y, sí, 3Y por Z y por X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 1/2 y eso entre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, porque le puse ahí Z cúbica, Z cuadrada al cubo. Z cuadrada ya. Ok. Entonces, ¿cuánto me da eso, mis estimados amigos? 0. Son iguales, pero con signo. Pero, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, ¿ya vieron cómo el primer paréntesis me da 0? Bueno, pues los otros, mis queridos amigos, les voy a pedir que hagan el ejercicio. Yo aquí ya les dejé la muestra. Y van a ver ustedes que les va a dar también 0, si se van a cancelar. Pues todos los paréntesis para ahí, para J y para acá, les van a dar 0. ¿Conclusión? Sí, cumple, ¿no? El campo de fuerza es conservativo porque su rotación es de 0. Exactamente, ¿verdad? Entonces, esa es la conclusión después de todo lo que hay que hacer aquí. Entonces, por lo tanto, F12 es conservativo. Y si es conservativo, según vimos en mecánica clásica, se puede definir una función de energía potencial. ¿Se acuerdan que solamente se podían definir energías potenciales para fuerzas conservativas? Los dos ejemplos que se trabajan en mecánica clásica es la fuerza gravitacional y la fuerza de un resorte. Y para esas dos fuerzas que son conservativas se definía una energía potencial. La energía potencial gravitacional es mg por h y la energía potencial para un resorte es 1/2 de kx cuadrado. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Entonces, por eso era tan importante demostrar que el campo de fuerzas generado por partículas cargadas es conservativo, porque ahora sí vamos a poder definir una energía potencial eléctrica. ¿Sí? Energía potencial eléctrica. Y todo lo que hicimos en mecánica clásica para campos conservativos lo vamos a poder hacer aquí para fuerzas conservativas, las fuerzas eléctricas, y posteriormente para campos eléctricos. ¿Sí? Los campos eléctricos también son conservativos. Ya no vamos a hacer toda esta álgebra para campos eléctricos. Ya se imaginarán ustedes que simplemente es lo mismo, pero quitar una de las cargas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que para los campos eléctricos ya no teníamos dos cargas, sino nada más la carga fuente? ¿Sí? Entonces, si esta es conservativa, el campo eléctrico también es conservativo. ¿Vale? Y vamos a poder definir entonces una energía potencial y una función potencial para campos eléctricos.
Esta es la entrada. Ya la próxima vez ya es simplemente miel sobre hojuelas, porque ya demostramos lo más difícil. Muy bien, mis queridos amigos, pues entonces aquí le dejamos. Nos vemos cuando nos toque el martes, ¿verdad? Sí. Ok, ¿les debo clases de grabadas? Creo que Sí, profe. ¿Cuántas les debo? una o dos, no recuerdo bien. O sea, 2 aparte de esta. No, sería entonces una y aparte de esta, creo. Bueno, ajá. Según yo son 2, profe, porque la última que mandó fue la del 11 de noviembre. ¿Sí? A ver, entonces déjame anotar. Entonces, la última que mandé fue la del 11 de noviembre, ¿verdad? Pues déjame lo anoto aquí. Última. Lo voy a borrar después. 11 de noviembre. Y de ahí para el Real, ¿verdad? Muy bien. Nada más que una vez creo que tuvimos examen, ¿no? Después Sí. Ajá. ahí no hubo clase. Ok, bueno, entonces reviso. En mi sala de Zoom, ahí debo de tener todas las clases de ustedes. Vale, pues, mis queridos amigos, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense. Vale, Gracias, muchas profe. gracias, Igualmente, profe. hasta luego. Luego, profe. Luego, Una pregunta. dime. ¿Las calificaciones de nuestros exámenes nos las dará hasta el final? No, pues ya te salieron en WebAssign, ¿no? No, aún no. ¿No han salido? Salen, profe. Ah, ok, entonces ahorita las habilito para que ya se muestren. ¿Sale? Muchas gracias. 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 Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Luego. Descanse. Gracias. Record